La maldición del throwback y del pullback. Os preguntaréis, pero ¿qué me estás contando, no? ¿Qué es eso de la maldición del throwback y del pullback? Bueno, lo he querido titular así para diferenciaros dos operativas diferentes que son válidas, pero si eliges una, pues puedes perder bastantes oportunidades de, digamos, de coger el inicio de una tendencia o de perderte subidas o caídas muy grandes, ¿no? Pero claro, diréis, ¿pero qué es eso de un pullback y de un throwback? Claro, no lo sabéis, ¿no? Eso porque no os habéis suscrito al canal, por eso no lo sabéis. Pero bueno, para la gente que viene desde cero, vamos a darle la pincelada. Vamos a poner aquí la pantalla en blanco y vamos a explicarlo detenidamente. ¿Qué es un throwback y un pullback? ¿Qué es el pullback? El pullback es cuando se rompe un soporte y el precio corrige y ese soporte pasa a ser resistencia. ¿Vale? Se produce siempre en tendencias bajistas y es cuando rompe un soporte y el precio vuelve a tocar esa zona de soporte que ahora es resistencia. Es un pullback. ¿Vale? Y el throwback es al revés. Cuando el precio supera una resistencia y testea de nuevo esa resistencia, pero se transforma en soporte y continúa con la tendencia principal. Esa es la idea. Y diréis, ¿pero qué es eso? Bueno, vamos a dibujarlo porque siempre es más gráfico y es más fácil. Bueno, imaginamos que tenemos una tendencia alcista. Tenemos aquí una tendencia alcista, por ejemplo, así. Y, por ejemplo, tenemos esto. Una estructura de techo. Se pueden producir en cambios de tendencia, en cambios de ruptura de soporte a resistencia en tendencias alcistas o bajistas, ¿vale? Es independiente. Vamos a ver lo que es el pullback. El pullback es, por ejemplo, cuando tenemos una tendencia alcista o bajista, me da igual, vamos a poner los dos casos. Tenemos una tendencia bajista, quiero ver que veáis los dos casos donde se pueden producir este concepto, ¿no? Bueno, vamos a ver el primer caso, es en una tendencia alcista, cuando se produce un pullback. Por ejemplo, en este caso aquí tenemos un nivel de soporte, el precio lo rompe y el pullback es cuando el precio empieza a recuperar y toca este nivel, que es el soporte roto que se ha transformado en resistencia. Y lo que suele hacer el precio cuando sucede esto es que desde aquí vuelvan a entrar ventas y el precio caiga. Y este hecho de aquí, cuando toca el soporte que se vuelve resistencia, se llama pullback. ¿Vale? También tenemos este fenómeno en tendencias bajistas, cuando se produce un soporte aquí, el precio lo rompe y cuando vuelve a testear, el soporte se vuelve a resistencia y el precio sigue con su tendencia bajista. Quiero que sepáis los dos casos que hay. Se puede producir un pullback en tendencias alcistas y en tendencias bajistas. En tendencias alcistas suele ser así los pullbacks. Activa una estructura de análisis técnico, una figura chartista, la activa y luego el precio tiende a recuperar la zona que ha perdido. Y en tendencias bajistas, pues bueno, cuando rompe el soporte y el precio vuelve a recuperar. Aquí, aquí, aquí. Esto es la teoría. Luego la práctica es otra cosa diferente. ¿Y qué tenemos con el throwback? El concepto de throwback. Bueno, pues puede ser que tengamos una tendencia bajista. Es lo mismo, pero al revés. Aunque hay mucha confusión y se suele llamar todo pullback. No.
Pullback es cuando rompe el soporte y el throwback cuando rompe una resistencia. Los conceptos, a ver, es que la terminología digamos que no es importante porque si tienes claro lo que es cada cosa, pero aquí se le llama a todo pullback y no es correcto. Pues como en el anterior caso era soporte, pero en este caso es resistencia. Una tendencia bajista, se hace un suelo, se rompe el primer nivel de resistencia y cuando el precio toca otra vez, aquí entra el concepto de throwback. El precio rompe la resistencia, la testea, la resistencia se convierte en soporte y el precio continúa con la dirección contraria en tendencias bajistas. Y en tendencias alcistas, imaginemos que tenemos aquí, es lo mismo. El concepto es lo mismo, pero hay que dejar bien claro que se llaman de manera diferente. Aquí tenemos una tendencia alcista y este concepto se produce cuando el precio rompe la resistencia, baja, la resistencia se transforma en soporte y el precio continúa. ¿Vale? Dos casos que se pueden producir, un throwback y un pullback. Esto no lo explica nadie. Yo sí, a mí me gusta profundizar en todo y los posibles aspectos en los que basarnos, para que se tenga claro que se pueden producir pullback en tendencias bajistas y en alcistas y que se pueden producir throwback en tendencias bajistas y alcistas. Vale. Una vez ya que tenemos claro el concepto, ¿por qué he llamado esto la maldición del throwback y del pullback? Hay dos maneras de operar, ¿no? Que es, por ejemplo, vamos a poner un doble suelo, vamos a quitar esto, vamos a poner aquí un doble suelo, ¿vale? Concepto sencillo, lo vamos a poner lo más sencillo posible. Esto se aplica a todas las estructuras de análisis técnico de chartistas, se aplica a todas, ¿vale? Pero para simplificarlo y poner un ejemplo, el doble suelo hay dos maneras de operar. Que es en la activación, ¿entendéis? La activación con el stop aquí. Esa es la primera manera de operarlo. Y la segunda es esperar el pullback. Concepto muy importante. Un doble suelo se puede operar en la ruptura, al tick, en el momento que toque el nivel de resistencia al tick, deberías de estar posicionado. Esa es la manera primera, un poco más agresiva. Y la segunda manera es decir, bueno, pues me espero al pullback, voy a ver las velas, cómo las deja, si son fuertes, no son velas Marubozu, son... Y luego ya cuando haga el pullback, dejo aquí ya la orden puesta para continuar con la tendencia. Y aquí es cuando viene el dilema. Y aquí es donde te tienes que hacer una pregunta de decir, ¿qué quiero ser? ¿Un trader que opera en los puntos de ruptura cuando se activan o un trader un poco más asustadizo y esperar a los pullback o a los throwback? Esto se aplica para los pullback y los throwback, ya hemos explicado. Y eso es lo que primero te tienes que preguntar. Una vez que ya tienes tu respuesta, yo voy a deciros en qué grupo me catalogo. Pues yo en el grupo en el que me catalogo, por experiencia y demás, en el primer grupo. Yo, en la inmensa mayoría de veces, opero en la ruptura
del doble suelo, del doble techo, del hombro cabeza a hombro, excepto del rectángulo. El rectángulo sí que espero un throwback, un pullback. Ya lo he explicado millones de veces por qué. Sencillo. Lo único que operando aquí, tú no sabes la vela cómo va a cerrar, no sabes nada. Por lo tanto, es verdad que tienes que entrenar mucho la paciencia, que la operación te vaya en contra muchas veces. Muchas veces te puede ir hasta aquí y luego seguir subiendo. Y eso hay que entrenar. Y no es fácil aguantar eso. Operar en los puntos de ruptura no es fácil. Porque tienes que tener mucho autocontrol de ti mismo. Y luego ya, pues, si quieres formar del segundo grupo, que sepas que se te van a escapar operaciones que pueden llegar a ser realmente buenas. ¿Por qué? Porque el activo muchas veces no hace ni el pullback ni el throwback. Y os preguntaréis, ¿pero qué dice? ¿Qué dices? Sí, que hay veces que te activan los suelos o los techos y no hacen throwback ni pullback. Y te pierdes una operación perfecta. Entonces, tienes que saber en qué grupo estás. ¿En qué grupo vas a estar? Pues tendrás que estar donde están los ganadores. Y la gente que opera realmente opera, a no ser que sean estructuras muy grandes, que puede ser, que sea un triple techo de un 30%, por ejemplo, un doble techo de 30%, pues no vas a esperar al punto de activación, porque probablemente el precio llegue muy cansado a esa zona. Ahí sí, pues oye, pues por temas de gestión de riesgo y demás, pues bueno, te esperas a un pullback. Y si se cae, pues mala suerte. Pero hay que acostumbrarse a operar en el punto de ruptura. Hay que acostumbrarse. Insisto, a no ser que sean estructuras muy grandes. Muy grandes o que esté ya muy sobrevendido, sobrecomprado cuando llega la resistencia al soporte, que ahí es posible que es verdad que lo active y luego rebote, ¿vale? Pero en casos muy excepcionales. En dobles techos normales de un 10% o un 15%, se opera en el punto de ruptura siempre. No se espera el pullback, no se espera el throwback, no se espera a nada. ¿Por qué? Porque muchas veces te vas a perder operaciones muy buenas. ¿No me creéis? Olvidaros del rectángulo, porque he dicho que se opera de manera diferente. El rectángulo es la única estructura de análisis técnico que sí tienes que esperar a un pullback, a un throwback. ¿Por qué? Porque simplemente el rectángulo, tú no sabes por dónde va a romper, ni cuándo va a romper. Se puede pasar aquí años y no romper. Y si no, mirad el rectángulo de Gilead, que ha tardado 5 años en romper. ¿Vale? Por eso es la única figura de análisis técnico que tienes que esperar a un throwback, a un pullback. En este caso te lo activa y no lo hace, te la pierdes. Si agudizamos aquí un poco la vista, ¿qué estructura hay aquí? Un doble techo. Si eres del grupo en el que me considero yo que estoy, pues oye, pues mira, aquí ha hecho un pullback, pero muy tardío. Que si hubieses operado con yo, probablemente estaría break-even en el stop. Porque os he traído varias situaciones, ¿no? Para ser 100% fiable, ¿no? Y no coger lo que me interese a mí. Os traigo de todo, ¿vale? Bueno, pues en este caso, si hubieses operado como el primer grupo, justo en la activación, el stop aquí y lo dejas correr. ¿Cuál es la diferencia? Pues que tu stop estaría aquí a break-even ya. ¿Por qué? Porque está a punto de cumplirse, está muy cerca y bueno. En este caso, pues mira, está sacado del mercado y luego ha caído. Y aquí corres el riesgo de cuando ya está tan cerca del objetivo que esto se te vaya a parar. En este caso no, por eso quería traer este ejemplo. Porque este ejemplo cumple todas estas cosas. ¿Veis la diferencia? Si entras en el pullback, corres el riesgo de que se te dé la vuelta al mercado porque ya estaba muy cerca del objetivo. Y si operas de la primera manera, tu stop estaría break-even y sales sin pérdida.
¿Vale? Este es un ejemplo. Luego os quedáis con... Lo pensáis esto, que no os influye a mi opinión, lo pensáis. Y elegís un grupo en el que queréis estar. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenéis una compañía que, bueno, está en máximos de la historia y que no ha parado de subir. Esto no me lo invento yo, esto está dicho en directo. Vale. Aquí tiene un triángulo descendente que rompe por la parte de arriba. Si eres del primer grupo, yo. A mí me gusta, es cierto, que rompa la resistencia anterior, me gusta. Pero esto son manías mías ya, ¿vale? Pero aquí ya cuando rompe esta trendline y te cierra por arriba de esta trendline, te da por activado el triángulo. Bueno, pues si eres como yo, pues te esperas al cierre semanal, stop aquí y objetivo aquí. Si esperas al throwback, tendría que haber hecho esto y de aquí subir. Moraleja aquí, que te has esperado al throwback y te has quedado fuera de un triángulo muy bien estructurado. Te has quedado fuera de la operación. Aquí tienes un ejemplo. Y es reciente el ejemplo, que estamos hablando de la activación del 31 de octubre, la semana del 31 de octubre. Bueno, pues aquí ya tienes un argumento para operar en las activaciones, cuando se activan las operaciones. Quiero más ejemplos. Vamos a ver otro. Aquí tenemos otro triángulo. Este no está cumplido todavía. Y esto es BNP Paribas. Tenemos aquí un triángulo. En el grupo en el que estoy yo, aquí ya era suficiente, aunque a mí me gusta que rompa la resistencia anterior en un triángulo, pero esto no viene al caso de hoy. Stop aquí y el objetivo allá arriba. Veis que salen las cuentas perfectamente. Arriesgas un 18 para irte a por un 25. Las cuentas del 1 a 2, más o menos, casi salen. Todavía no está cumplido, le queda un poco. Si eres del grupo de los throwback y de los pullback, pues aquí otra vez tienes tu maldición, ¿no? Que esperas, a ver si hace... Aquí casi lo podías dar por válido aquí, pero claro, si estás operando el triángulo, tenías que haber esperado aquí. En esta resistencia dinámica. Aquí el throwback, tenías que haber esperado ahí. Aunque aquí podías haber aplicado el concepto y entrar. Por eso os he traído casos un poco peculiares. ¿Que se puede dar por válido o no? Para que veáis variedad, no lo que a mí me interese. Pero bueno, siendo estrictos y al activar un triángulo, el throwback se produce aquí. El precio no ha llegado. El precio no ha llegado. Entonces, ¿qué te ha pasado? Te ha aplicado la maldición otra vez. La maldición del pullback y del throwback. Vamos a ver el último ejemplo, que tampoco os quiero aburrir con más ejemplos. Este es el gráfico de Porsche, que esto está... Este le publiqué hasta en abierto, este me parece. Lo tenéis en las redes sociales. Si ya hubieseis seguido, os hubieseis dado cuenta de este trade. No, yo quiero operar por pullback. Vale. Que me parece bien, ojo. Lo que pasa es que te vas a perder operaciones. Ah, ya estaba bien marcado, perdón. Lo que pasa es que te vas a perder operaciones. A mí me gusta cuando rompe la resistencia anterior, el soporte o resistencia en el triángulo. Te rompe el soporte. Pues bueno, pues yo hubiese entrado aquí en la activación. Arriesgas un 12 y en este caso para ir a por un 14. Esta vela es verdad que estuvo, bueno, todavía le quedaba para llegar,
pero aquí no ha hecho el pullback. Pues nada, aquí has tenido un trade que se te ha cumplido en 2 días. Y no lo has aprovechado. Otra más que por esperar a ver cómo cierra la vela y demás se te escapa. Y insisto, no está ni mal hecho ni bien hecho. Lo único que tenéis que saber en qué grupo estáis y respetarlo. Tenéis que elegir uno. No es decir, bueno, pues esta me espera el pullback, esto me espero, esto entro directo. No. Tenéis que tener las cosas bien estructuradas. Lo primero que tenéis que saber es cómo voy a operar en los puntos de activación o me espero al throwback o el pullback. Eso es muy importante. Luego ya puedes segmentar un poco. En el rectángulo, evidentemente, no vas a poder operar en el punto de activación porque tú no sabes cuándo se te va a activar un rectángulo. Y te tienes que esperar. Es la única estructura que te tienes que esperar. Luego ya, pues, si el stop dice yo en acciones más de un 10% no quiero arriesgar. Bueno, pues ahí dices, es un 15%, pues tengo que esperar a un pullback obligatoriamente porque mi gestión del riesgo no me permite. Pues ya estás poniendo reglas, ¿vale? Porque mi gestión de riesgo no me permite arriesgar un 15%. Vale, pues en ese caso digo, pues no te queda más remedio. Si el trade es más del 10%, esperarte al throwback o al pullback. Luego ya tenéis que crear vuestro sistema. Es abierto, es interpretable. Y insisto que no está ni mal ni bien hecho. Lo único que os quiero decir que si no, la mayoría de veces, un 70% de las veces, si no operáis en el punto de activación, se os escapan. Y ahí es cuando vienen luego ya los... decir, ay, ¿qué hago ahora? ¿Me espero? ¿Qué hago? No. Eso hay que tenerlo muy, muy claro a la hora de entrar en los mercados. Como no tengas eso claro, estudia y toma decisiones. Porque esto es básico. Vale. Pensarlo, dejarme un comentario. Me gustaría saber en qué grupos catalogáis cada uno. Me parece realmente interesante. Suscribiros al canal y os enteraréis de trades de estos también, de vez en cuando. Cuando tenga el día simpático, digo, venga, vas a publicar alguno. Y únicamente es para que reflexionéis y tengáis las cosas claras de crearos unas reglas. Que no pueden ser estas, pueden ser otras.